Hola crocheteras, bienvenidas a Manos Mágicas. Vamos a iniciar este video con la siguiente pregunta. ¿Alguna vez has terminado un amigurumi que te quedó precioso, pero al momento de ponerle precio sientes que nadie te lo va a pagar? Yo te entiendo perfectamente. Muchas veces tejemos con el corazón y olvidamos la parte de negocio. Pero hoy en Manos Mágicas vamos a cambiar eso. Te voy a enseñar la fórmula exacta que yo uso para calcular mis precios y para que veas que funciona, al final haremos dos ejemplos reales paso a paso. Un aviso importante, en este video vamos a usar como referencia el salario mínimo actual en México, pero si tú nos ves desde otro país, no te preocupes, solo ajusta el monto inicial del salario mínimo vigente en tu localidad y la lógica será exactamente la misma. ¿Cuál es el problema de nuestra fórmula tradicional? El problema es que nuestro tiempo también es dinero y el error más común es pensar que un amigurumi solo vale el costo del material. Pero ¿qué pasa con tu tiempo? ¿Qué pasa con tu postura, tu cuerpo, tu energía? Todo esto son herramientas. Si solo cobras el estambre, pues prácticamente estás regalando la parte de tu trabajo y lo que es peor, estás ignorando tu valor profesional. Si solamente le subimos al material un porcentaje de ganancia, es como si solo vendiéramos el material. Ahora te voy a enseñar esta fórmula ganadora paso a paso. Vamos a desglosarla. Tu valor hora. En México el salario mínimo es de 315.04 pesos por una jornada de 8 horas, lo que nos da unos 39.38 pesos por hora. Este siempre va a ser nuestro monto mínimo que debemos de cobrar por hora, aun si somos principiantes. ¿Por qué? Porque es el salario mínimo que rige el país. Entonces lo justo es que mínimo tengamos asegurado eso por cada hora que le dedicamos a tejer. Esta solo es el salario mínimo. Este puede ir subiendo de acuerdo a cómo te vayas profesionalizando en el mundo del crochet. Y obviamente, mientras más experiencia tengas, más rápido vas a tejer, entonces van a ser menos horas, pero van a ser mejor pagadas y esto se va a compensar. Recuerda, esto no debe de ser negociable. Vámonos al costo de material. Solo vamos a sumar lo que realmente consumimos en esta pieza, pero vamos a contar exactamente todo. No podemos regalar nada porque es un negocio. Esto quiere decir que vamos a cobrar la parte proporcional que hayamos gastado de nuestra bolita de hilaza o de chenil o del material que hayas ocupado. Si no lo ocupamos todo, solo cuenta la parte proporcional. Los ojitos, relleno, hilo, envoltura, etiquetas, bolsas, todo lo que ocupes para realizarlo y para entregarlo, hay que considerarlo en este punto. Y ojo, si tú agarras un precio de promoción, tú debes de cobrarlo a precio normal. Este va a ser un beneficio para ti, pero ¿qué pasa? Si tú agarras precios de promoción cuando se te termine ese material y compres nuevo material, puede ser que ya no te salga en el mismo precio y tus clientes crean que aumentaste el precio y busquen un precio al que dabas anteriormente. Entonces no ocupemos precios de mayoreo y también, por ejemplo, en mi caso, yo compro material por mayoreo. Esto quiere decir que a lo mejor voy cada 6 meses a comprar material y el material va subiendo. Y puede ser que este material que compre lo ocupo hasta durante un año dependiendo lo que voy a hacer. Siempre hay que cobrar con precios actualizados. ¿Para qué? Para que cuando vayan subiendo suban estos poco a poco y no ya que te hayas acabado el material empieces a cobrar con un nuevo precio porque el cambio puede ser drástico, sobre todo pues a principios del siguiente año. Ahora, margen de ganancia. Vamos a agregar siempre un porcentaje extra sobre el subtotal que ya llevamos entre el valor de nuestra hora y el costo de material. Yo te recomiendo que mínimo sea de un 30%. En general yo ocupo un 50% siempre. Esta, recuerda, es la utilidad que va a hacer crecer tu negocio. Entonces, no regalemos nuestro trabajo sumando un porcentaje muy pequeñito y también lo puedes hacer
dependiendo de varios factores. Por ejemplo, puedes subir un 30% a trabajos pequeñitos como llaveros o un 40% ya a piezas un poquito más elaboradas, pero cuando ya llevan mucho detalle o tienen que unirse muchas piezas o es una pieza grande, yo te recomiendo que lo dejes en 50%. Gastos operativos. Aquí entran todos estos pequeños gastos extra, como puede ser la parte proporcional de internet, luz, el desgaste de tus herramientas como son los ganchos, tijeras, agujas, incluso el transporte, cuando tienes que trasladarte para comprar material o para entregar tu pedido. Todos estos pequeños gastos debemos de calcular cuánto implican. Yo te voy a ser honesta, no hago un desglose muy complejo. Lo que hago es que subo entre 5 y 20 pesos dependiendo la complejidad de la pieza que estoy haciendo y los sumo. Entonces ya tengo esta tarifa básica y esto me permite poder, con el paso del tiempo, poder ir reemplazando mis herramientas por herramientas cómodas y nuevas y siempre trabajar con óptimas condiciones. Ahora vamos a pasar a los ejemplos. Vamos a comenzar con el ejemplo de mi tortuguita amigurumi. Yo tardé 4 horas en realizarla. Son 4 horas por 39.38, que es lo que vale la hora de trabajo en México. Me dan 157.22. De material me gasté 50 pesos. Y bueno, el primer subtotal que tengo de esto son 207.52. De esto, al ser un diseño que para mí ya es complejo porque implica que tiene varias piezas que tengo que unir y que tienen que quedar simétricas más la expresión de la cara, yo le calculo un 50% de ganancia. Es decir, 103.76. Mi siguiente subtotal entonces, considerando estos 207 y estos 103, queda en 311.28. De gastos operativos, yo le sumo 10 pesos. Esto quiere decir que el precio mínimo en lo que yo debo de dar esta tortuguita es de 321.28. Vamos con el siguiente ejemplo. Para mi perrito pitbull. Mi valor de tiempo debe de ser calculado entre 7 horas. Son las 7 horas por los 39.38 que vale la hora en México. Esto me va a dar un total de 275.66 pesos. De material me gasté 60 pesos. Este primer subtotal es de 335.66 considerando mi valor de tiempo y mi material. Al ser un diseño complejo, también le calculo un 50% de ganancia, que me equivale a 167.85. Considerando este más este, vamos a tener un subtotal de 503.49. Gastos operativos, $15. Y bueno, esto quiere decir
que mi precio mínimo debe de ser de 518.49 pesos. Por último, me gustaría cerrar con una reflexión importante. Cada vez que bajas tus precios por miedo a no vender, entrenas a tus clientes a esperar precios bajos siempre. Lo conviertes en una obligación y es difícil subir después. Recuerda que no vendes algo barato, vendes arte y horas de tu vida. Pero ¿qué pasa si has venido cobrando barato y quieres cambiar? No te preocupes, el cambio puede empezar hoy. No necesitas pedir perdón por valorar tu tiempo y puedes aprovechar el lanzamiento de un nuevo proyecto o una pequeña mejora en tu presentación, como por ejemplo un empaque más lindo para implementar tu nuevo esquema, o si alguien te pregunta, explica simplemente que has profesionalizado tus procesos para garantizar la calidad que tus piezas merecen. Tus clientes ideales van a entender este crecimiento y si alguien no lo hace, no te preocupes, significa que estás haciendo espacio para quienes sí valoran tu arte. Entonces lo que yo haría sería empezar a crear nuevos productos para que puedas poner nuevos precios y poco a poco irlos reemplazando. Y bueno, no olvides, aplica esta fórmula, empieza hoy mismo, no tengas miedo de cobrar lo que vales y suscríbete a Manos Mágicas para seguir profesionalizando tu emprendimiento. Y déjame en los comentarios qué descubriste al hacer tus números. Gracias por estar aquí, feliz tejido y nos vemos en el siguiente video.